con fines de explotación sexual. Y bueno, le doy la cordial bienvenida a la consejera Edith Alejandra Segura Payán, que nos acompaña en representación de la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y del Consejo de la Judicatura, a quien pido nos pueda, bueno, y por supuesto también recibimos a nuestro ponente, el maestro Mario Uribe Olvera. Y bueno, sin más, le cedo el uso de la voz a la consejera Edith Alejandra para que nos pueda dar la bienvenida en esta sesión. Doctor Mario Uribe Olvera, buenas tardes a todas y todos, jueces, juezas, magistrados, consejeras, consejeros que nos acompañan y personal del Poder Judicial. Les doy la gran bienvenida a esta sesión que hoy nos honra con su presencia el doctor Mario Uribe, y agradecerle, doctor, el hecho de que nos acompañe el día de hoy. Y pues sin más preámbulo, le pido a la licenciada Lupita que nos pueda leer su currícula para que podamos iniciar. Muchas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, consejera. Y bueno, a continuación me permitiré leer la semblanza de quien será hoy nuestro ponente. El maestro Mario Uribe Olvera. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Ciencias Jurídicas, con mención honorífica por la misma universidad. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Penal. Es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente está en proceso de concluir su tesis de grado. Es profesor de la materia de delitos en particular y técnicas de litigio oral en la Universidad Panamericana, de la materia Teoría del Delito en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, y ha sido profesor invitado en los posgrados de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Universidad Panamericana Campus Banaterra en Aguascalientes, y a nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es miembro representante de la Academia en la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Asimismo, es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de la Coalición Internacional contra Piratería y la Falsificación. Además, es autor del libro Derecho Penal de la Propiedad Industrial, editado por Tirán Blancs. Además, ha publicado en Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, y es autor del artículo El tipo penal de trata de personas, publicado en el libro Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con frecuencia participa en medios de comunicación nacionales, dando su opinión sobre temas de derecho penal. Desde el año 2004 se desempeña como abogado postulante, enfocado principalmente al derecho penal. Recibamos y cedo el uso de la voz al maestro Mario Uribe Olvera. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Le agradezco al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala la invitación, igualmente al Centro de Ética Judicial. Les agradezco mucho que me consideren para estos temas. Y pues bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Yo tengo dedicado algunos años mi línea de investigación a la trata de personas y me gano la vida siendo abogado postulante. Entonces me parece que para este tipo de cosas puede resultar interesante que platiquemos para llegar a algunas conclusiones que puedan mejorar la forma en que se imparte justicia en relación con este delito, que bueno, sobra decir que es sumamente delicado. También me parece que sobra decir que al respecto, pues el estado de Tlaxcala ha sido profundamente estigmatizado, ¿no? Me parece que en algunos casos injustamente, pero creo que precisamente si el estado de Tlaxcala tiene el foco en relación con este tema, pues creo que hay una gran oportunidad para que se haga un muy buen trabajo al respecto y entonces, pues aprovechar esa coyuntura en ese sentido. Entonces, voy a compartir la pantalla. Les agradecería a cualquiera que esté por ahí que me diga que si se alcanza a ver correctamente o no.
Si se alcanza a ver, pues ya, listo, empezamos, ¿no? Sí, sí se puede ver. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos que partir, me parece, analizando qué es la valoración de la prueba, los sistemas que existen en relación con este tema. Tenemos que partir de una realidad. Los jueces, las personas juzgadoras, tienen que aplicar en un caso concreto una norma jurídico-penal. Tienen que verificar que se haya actualizado el supuesto de hecho de la norma, que es, digamos, la primera parte de la norma, para entonces ordenar que se aplique la consecuencia jurídica, ¿no? Las normas sustantivas, ningún beneficio nos acarrean si no se aplican a los casos concretos, y con mayor razón las normas jurídico-penales. Las normas penales que no son aplicadas, pues lo único el único efecto que tienen es que provocan impunidad, y en la medida en que hay impunidad, los índices de criminalidad aumentan. ¿Por qué? Porque el derecho crea incentivos. Cuando una persona delinque y se le aplica la ley, pues tiene el incentivo de no volver a delinquir. Y lo mismo ocurre, digamos, eso es lo que el derecho penal llama la prevención especial y la prevención general, ¿no? Toda la comunidad que nos percatamos de la aplicación de la norma en un caso concreto, pues tenemos el incentivo de no delinquir precisamente porque tenemos el ejemplo de alguien que ya tuvo una experiencia de legalidad. Pues bien, para que una persona juzgadora pueda aplicar una norma en un caso concreto, lo que necesita es verificar que hubo un comportamiento que actualizó el supuesto normativo de la norma. Es decir, que existió un comportamiento que es precisamente aquel comportamiento que la norma penal describía. En ese sentido, lo primero que necesita la persona juzgadora es recrear la realidad. Y las pruebas precisamente lo que nos permiten es eso, recrear la realidad. La persona juzgadora como un tercero ajeno a la controversia, que va a resolver este litigio con fuerza vinculante para las partes, que es un órgano del Estado que tiene como principal encomienda la impartición de justicia, lo que requiere es verificar que en la realidad ocurrió algo y que ese algo que ocurrió en la realidad es o no es un delito. Entonces, nuestro sistema de justicia penal, nuestro procedimiento penal, tuvo una reforma muy importante en el año 2018, que durante un lapso de 8 años fue entrando en vigor en diferentes entidades federativas, y que a final de cuentas lo que permitió es tener un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal. Este sistema tiene diferentes etapas y tiene diferentes necesidades y diferentes estándares de prueba que se van aplicando en cada momento. Así se han acuñado y se utilizan 3 conceptos que resultan fundamentales y que estos conceptos nos permiten ir identificando también la etapa procesal en la que nos encontramos. Tenemos en primer lugar el medio de prueba, que es aquello que contiene información que nos va a permitir recrear la realidad. Un documento es un medio de prueba. Un testigo es un medio de prueba. Un perito será un medio de prueba. ¿De acuerdo? Es aquello que contiene información. El documento tiene información escrita o impresa, o en fin. El testigo se percató a través de sus sentidos de determinado evento y nos puede dar cuenta de ese evento. Un perito puede analizar determinada circunstancia con conocimientos que no son comunes para el resto de la gente y que son, digamos, especializados en alguna ciencia, alguna técnica o un arte. Y en ese sentido, él puede dar una opinión autorizada en relación con un determinado hecho. Pues bien, estos medios de prueba, nosotros, cuando conocemos cuál es el contenido de ese medio de prueba, podemos saber qué es un dato de prueba. Es decir, el dato de prueba es la referencia
del contenido del medio de prueba y que este contenido se estima pertinente, es decir, que guarda relación con los hechos que se están investigando, e idóneo, es decir, que va a permitir probar los hechos que se están investigando en un momento determinado. Es decir, no es la prueba en sí misma, tampoco es el medio de prueba en sí mismo, sino lo que nosotros sabemos, la referencia de lo que ese dato, ese medio de prueba contiene. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Respecto de un documento, el dato de prueba es una copia de ese documento. Nosotros sabemos ya cuál es el contenido del documento. O en el caso de un testigo, por ejemplo, el dato de prueba puede ser la entrevista que se le realizó a ese testigo y que entonces conocemos qué es lo que esa persona sabe en relación con los hechos. La prueba, por último, es aquel medio de convicción que ya fue desahogado ante el juez del juicio oral, por regla general, el tribunal de enjuiciamiento, y respetando todas las formalidades del procedimiento, la publicidad, la concentración, etc. La prueba es lo único que el juez puede tomar en consideración para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, si el medio de prueba no se desahoga ante el juez del juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento, no constituye prueba y no puede ser tomado en consideración para sustentar una sentencia. Si las pruebas nos permiten recrear la realidad, esa prueba, si no se desahogó de esta manera, pues no puede sustentarse para considerar que ocurrió un hecho en la realidad. Ahí hay una excepción que será importante mencionar. Hay pruebas anticipadas, pruebas que se pueden desahogar antes de la audiencia de juicio en casos excepcionales que la propia ley procesal regula. Perdón, se me estaba pasando algo. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, tengan toda la libertad de levantar la manita, hacer alguna interrupción y con mucho gusto me detengo para hacer las explicaciones o aclaraciones que sean pertinentes. Doctrinalmente, se han clasificado la forma en que se valoran las pruebas. Los procedimientos jurisdiccionales no han sido idénticos durante toda la historia de la humanidad, han tenido muchísimos cambios. Y en ese sentido, pues quienes han dedicado tiempo a estudiar este tema, reconocen que hay diferentes sistemas de valoración de la prueba. El primero y el más antiguo es un sistema libre. Este era propio, por ejemplo, de Roma o de Grecia, donde los jueces, para empezar, no eran jueces que dependieran del Estado o del, digamos, del monarca, por decirlo de alguna manera, sino que se trataba de personas que simple y sencillamente dirimían una controversia con fuerza vinculante para las partes, normalmente movidas, digamos, o nombradas por las propias partes. Eso es lo que en un momento dado constituían los jueces. Y en ese sentido, también al tratarse de personas que no eran peritos en derecho, que eso también es una característica importante de los jueces en la etapa clásica, por ejemplo, de Roma o Grecia, estos jueces simple y sencillamente recibían la información que las partes les proporcionaban. Llegaban un testigo, llevaban un documento, llegaban un objeto del cual se podía apreciar cierta información con la finalidad de recrear la realidad. Y en ese sentido, los jueces fallaban a través de una valoración libre, es decir, simple y sencillamente decían a cuál de las dos partes le creían con base en las pruebas. No tenían que dar razones de por qué a una prueba le daban más valor que a otra. Y esto es lo que caracterizaba al sistema libre. Por otro lado, cuando surgió el Estado moderno, surgió también, un poquito antes de que surgiera el Estado moderno, con las monarquías absolutas europeas. Se concentró todo el poder y lo que nosotros hoy vemos en los regímenes, por ejemplo, republicanos o democráticos, que hay una división entre tres poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, es decir, un poder que crea normas, un poder que las aplica y un poder que resuelve controversias.
Pues en estos casos, lo que vemos es que estas tres funciones estaban concentradas en una sola persona, el monarca. Por eso se les llamaba monarcas absolutos, porque concentraban y acaparaban todo el poder público. Ellos dictaban las normas, ellos las aplicaban y en su caso resolvían controversias con fuerza vinculante para los interesados. Pues bien, los monarcas, pues cuando los reinos eran pequeños, ellos mismos podían administrar justicia, pero conforme los reinos iban creciendo y las actividades del monarca volviéndose más complejas, se veían en la necesidad de delegar la función de impartir justicia. Es decir, la justicia ya no lo impartían las monarcas, sino que lo impartían funcionarios del monarca, personas que habían sido designadas por el propio monarca para llevar a cabo esta función. Y como lo que ocurre cuando cualquiera de nosotros le encargamos alguna tarea a alguien más, pues la tarea se cumplirá de mejor manera en la medida en que le demos mayor cantidad de instrucciones a la persona a quien le encargamos la tarea, ¿no? Entonces, en ese sentido, los monarcas lo que establecían eran reglas de cómo valorar las pruebas. Y esta costumbre continuó todavía durante el Renacimiento, cuando surgió el Estado moderno, y posteriormente en el Estado, contemporáneo, sigue existiendo en algunos estados, en algunos países, sistemas tasados de valoración de la prueba. ¿Qué significa que sean sistemas tasados? Que las pruebas ya tienen un valor específico establecido por la ley. Entonces, cuando nosotros vemos que un documento público hace prueba plena, eso es el mejor ejemplo de una prueba tasada o de un sistema de valoración probatorio tasado, donde la prueba tiene un valor específico. No se puede controvertir una prueba plena. Lo que diga un documento público no se puede controvertir. Y esto tiene pues, muchas ventajas desde el punto de vista de quien ejerce el control del Estado, pero a veces nos lleva a resoluciones injustas, ¿de acuerdo? A lo mejor si ustedes se ponen a pensar cuántas veces han visto un documento público que contiene información falsa, pues me podrán decir pues más de una ocasión. Y eso es lo que empieza a complicar los sistemas de prueba tasada. En el medio hay una tonalidad enorme de grises. Entre la prueba libre y la prueba tasada existe un montón de grises. ¿Por qué? Porque puede haber sistemas que estén más cercanos a la valoración libre o más cercanos a la valoración tasada de la prueba. Y es ahí donde se encuentra nuestro sistema de impartición de justicia penal. Nosotros tenemos, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, un sistema de valoración libre y lógico de la prueba. Ojo, aquí algunos de ustedes me dirán, bueno, no que libre, simple y sencillamente hay que darle la razón a uno y otro sin explicar, o más bien tenemos que resolver, el juez tendrá que resolver a favor de una parte u otra, sin tener que explicar las razones de por qué le crea una y por qué no le crea la otra, que sería el sistema libre. Pues bien, nuestra Constitución, cuando hace referencia a un sistema libre, a lo que como se tiene que interpretar es que es libre en el sentido que está opuesto al sistema tasado. Pero nuestra Constitución exige que sea lógico, es decir, que además de que se le pueda asignar, digamos que las pruebas no tienen un peso específico previamente determinado por la ley. En el caso de la prueba del sistema probatorio en México, que es libre y lógico, el juez tiene una obligación, decir por qué una prueba en particular le genera convicción y por qué otra no. Es decir, ahí la valoración de la prueba sí es libre, pero también tiene que ser lógica, es decir, tiene que manifestarse las razones, tiene que expresarse las razones en las resoluciones judiciales de por qué una prueba tiene o no tiene valor probatorio a consideración del juez. ¿De acuerdo?
Y aquí vale la pena hacer referencia a varios conceptos que tienen una importancia muy notable en el sistema, en el procedimiento acusatorio oral mexicano. La pertinencia, la idoneidad y la suficiencia de la prueba. La pertinencia, en primer lugar, es la relación lógica o jurídica que existe entre un medio de prueba y el hecho que se pretende probar. Es decir, la pertinencia de una prueba existirá o no si la prueba puede demostrar aquello que se necesita probar. Ahora bien, la idoneidad implica que la prueba es suficiente para probar el hecho que se estima necesario demostrar. En ese sentido, les preguntaría yo, la prueba idónea para demostrar que yo soy hijo de mi papá, ¿cuál sería? Pues quizá un acta de nacimiento y aún con mayor precisión, pues a lo mejor una prueba en genética, ¿no? Que pudiera demostrar. Ahí, si se dan cuenta, ambas pruebas son pertinentes. Ambas pruebas tienen una relación lógica. Es posible demostrar con ambas pruebas el hecho que se pretende demostrar, pero la idoneidad de una y otra es distinta, ¿de acuerdo? El documento, el acta del registro civil es, digamos, nos permite probar el hecho, sí, no necesariamente es idóneo, porque lo que se manifestó en esa acta del registro civil puede en un momento dado anularse. Lo que se establece a través de una prueba pericial en genética, eso resulta incontrovertible, ¿de acuerdo? La idoneidad de una prueba y otra es distinta. Y por otro lado, se requiere que la prueba sea suficiente. Y por suficiencia de la prueba, nos referimos a que la prueba permita demostrar con un grado de certeza aquello que se pretende probar. Nuestro sistema de justicia penal tiene dos estándares probatorios dependiendo de la etapa procesal a la que nos encontremos. Para la audiencia de juicio, para dictar la sentencia definitiva, se requiere un estándar probatorio más allá de cualquier duda razonable, que ahorita vamos a ver, profundizar un poquito al respecto. En cambio, para las resoluciones jurisdiccionales anteriores, como puede ser el auto de vinculación al proceso, el libramiento de una orden de aprehensión, etcétera, en esos casos el estándar probatorio, la suficiencia probatoria es menor. En esos casos bastará una causa probable para que la resolución jurisdiccional correspondiente pueda ser dictada. ¿De acuerdo? Les decía, nuestro artículo 20 constitucional, que regula tanto las características del procedimiento penal como, entre otras cosas, los derechos de la persona investigada y de la víctima o el ofendido, en el apartado A, en los principios generales del sistema acusatorio oral, establece que las audiencias se desarrollarán en presencia del juez sin que pueda delegar en cualquier otra persona el desahogo o la valoración de la prueba, y que esta valoración tiene que ser libre y lógica. Todos ustedes recordarán que uno de las circunstancias o de los hechos que dio lugar a la reforma constitucional de 2008 fue precisamente el que la sociedad reconoció que en los procedimientos penales los jueces no estaban presentes durante el desahogo de todas las pruebas que en un momento eran aportadas a un procedimiento penal. Esto era inclusive poco común, que estuvieran presentes en el desahogo de todas las pruebas. Y esto no se debía a que los jueces fueran malos jueces o que fueran negligentes en cuanto a su función, sino que simple y sencillamente resultaba humanamente imposible. Cuando en un juzgado, un juez tenía que atender audiencias simultáneas en 2 secretarías distintas. Además, revisar el acuerdo del día y recibir a personas que comúnmente van y tratan de hablar con los jueces,
pues resultaba humanamente imposible que pudiera estar presente el desahogo de todas las pruebas del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto se modificó con la idea de que el sistema de justicia penal cambiara y se pudiera tener certeza de que los jueces participan en el desahogo de las pruebas, recibiendo toda la información que de manera oral se les transmite. Y por eso es que nuestro sistema de justicia penal cambió, para, entre otras cosas, permitir esto, con la finalidad de que el juez se pudiera percatar a través, digamos, pudiera apreciar directamente cómo se desahogan estas pruebas. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene hijos pequeños, sabrá cuando el niño pequeño se portó mal, a veces sin siquiera haber visto aquel comportamiento indebido, ¿no? Solamente por la forma en que se comporta después de haber hecho una travesura, ¿no? Esconde las manos, no quiere hablar, etc. Esas circunstancias permiten a una persona inferir o percatarse si una persona dice la verdad o miente, ¿de acuerdo? Todo eso es valioso para el momento en que se desahoga una prueba, porque el juzgador podrá percatarse de esas reacciones, podrá tener presente toda la psicología del testimonio y en un momento dado tomar en consideración esas circunstancias para darle mayor o menor valor a una determinada prueba. Sin embargo, también tenemos que decir que aquí hay un contrapeso para la actividad del Estado. Siendo el Estado el principal titular de la acción penal, quien puede enderezar la acción penal ante los tribunales, sabemos que hay una pequeña excepción ahí de la acción penal por particular, pero que es verdaderamente excepcional. Pero siendo el Estado el principal titular de la acción penal, y siendo el Estado quien recaba la información necesaria para en un momento dado ejercitar acción penal, la investigación inicial o también denominada la etapa de preparación del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público, asistido de las policías o de los peritos, obtienen información. Y esa información, en un momento dado, la van a pretender presentar ante un juez en una audiencia de juicio. Pues bien, esta actividad, que es la actividad que tiene encomendada el Ministerio Público, la investigación de los delitos, lamentablemente, a veces se lleva a cabo sin respetar los derechos fundamentales de los gobernados. En estos casos, nuestro sistema tiene que buscar un candado para evitar que el Estado o que los órganos del Estado, las personas que llevan a cabo funciones propias del Estado, no tengan la tentación de obtener las pruebas a cualquier costo, sino que tengan que hacerlo dentro de los parámetros que la propia Constitución y las leyes los establecen. Es decir, no es válido, porque no sería propio de un régimen democrático y de derecho, que el Estado obtenga pruebas a costa de lo que sea, incluso de la violación de los derechos fundamentales de una persona. Por lo tanto, nuestra propia Constitución puso este candado estableciendo que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales va a ser nula. Entonces, aquí se establece para el Estado, para los órganos del Estado, una limitación frente a las libertades de los particulares. El Estado puede investigar utilizando todas sus herramientas, pero tiene que hacerlo dentro de los cauces legales y constitucionales. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a reconocer que cuando una prueba es obtenida con violación de derechos fundamentales, se le deberá considerar como una prueba ilícita. Y frente a la prueba ilícita hay dos soluciones. La primera es la exclusión. En el procedimiento penal, durante la etapa de investigación, el agente del Ministerio Público, a través de la policía o de los peritos, va recabando información. Y entonces
cuando llegue el momento tendrá que formular una acusación en la etapa intermedia. En esa formulación de imputación, entre otras cosas, va a señalar cuáles son los medios de prueba que pretende desahogar en la audiencia de juicio. Pues bien, si esos medios de prueba se obtuvieron con violación de los derechos fundamentales de algún particular, esa prueba puede ser excluida, es decir, se puede impedir que ingrese al debate en la audiencia de juicio. ¿De acuerdo? La prueba se excluye. Sin embargo, pasa, y no con poca frecuencia, que las pruebas, aún siendo ilícitas, son admitidas en la etapa intermedia. Y por lo tanto, resulta necesario su desahogo en la etapa de juicio. Cuando esto ocurre y el juez del juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento se percatan de que esa prueba en particular se obtuvo con violación de derechos fundamentales, lo que va a ser procedente entonces es no valorarla. Ya no se puede excluir porque la prueba ya se desahogó, pero sí cabe la posibilidad de no valorarla, de no darle valor probatorio. El valor probatorio de esa prueba va a ser 0. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de enjuiciamiento penal está altamente influido por el derecho anglosajón. No es una copia ni de cerca, pero está muy influido por el derecho anglosajón. Y en el derecho anglosajón se acuñó una teoría relacionada con la valoración de las pruebas. En Estados Unidos se percataron que en ocasiones, cuando se violaban derechos fundamentales y se obtenía una prueba, esa prueba nos podía llevar a otras pruebas, ¿de acuerdo? Y así pudiera haber una sucesión. Y en ese contexto es que se confeccionó esta teoría de los frutos del árbol envenenado. Si una prueba fue obtenida con violación de derechos fundamentales, todas aquellas pruebas que deriven de esta serán también considerados como prueba ilícita. Por eso es que se utiliza este término que pues, es muy claro, ¿no? Son los frutos del árbol envenenado. La primera prueba es la que es ilícita y toda aquella información que directa o indirectamente dependan de ella resultan también ser ilícitas. ¿De acuerdo? Esta teoría, sin embargo, tiene excepciones, tiene por lo menos 4 excepciones. La primera radica en la fuente o la causa independiente. Es decir, el Ministerio Público obtiene determinada información de un medio de prueba específico. Un testigo o va y se percata de ciertos objetos o de un documento. Pero lo hace en violación de derechos fundamentales. Pues bueno, esta información es una prueba ilícita. Y si esta información nos lleva a otra, la otra información también será ilícita, ¿de acuerdo? Siguiendo la teoría de los frutos del árbol envenenado. Sin embargo, esto tiene excepciones, como les decía. La primera es que entre una y otra información, es decir, la prueba ilícita y la prueba nueva, que también debería ser ilícita por la relación que guarda con la primera, pues puede no ser declarada ilícita cuando tuviera una fuente o un cauce independiente, es decir, que pueda ser conocida por una fuente distinta de aquella que fue declarada nula. ¿De acuerdo? El segundo supuesto, que también ya ha sido reconocido por nuestros tribunales federales, es el descubrimiento inevitable. Hay casos donde la información derivada de un determinado medio de prueba, tarde o temprano va a ser conocido por la autoridad. Y cuando se da cuando se puede establecer que el descubrimiento de esa información resultaba inevitable, también se anulan las consecuencias de esta teoría de los frutos del árbol envenenado. El tercer supuesto, también reconocido por la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, consiste en que existe un vínculo o una conexión atenuada. Es decir, entre una prueba que es declarada ilícita y otra hay una conexión
pero por alguna circunstancia la conexión que existe entre ellas, que debería tornar en prueba ilícita aquella que es posterior, se va atenuando esa conexión hasta que desaparece. Y entonces la prueba nueva puede resultar válida. Les pongo un ejemplo que viene recogido en la jurisprudencia de nuestros tribunales federales. A una persona la detienen de manera ilegal, de manera ilícita. Y estando detenido en presencia de un juez, rinde declaración y reconoce su participación en los hechos que se le están atribuyendo. Esto habiendo sido asistido por un defensor, habiendo conocido la imputación que se le realizaba, etcétera, 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 con pleno respeto de sus derechos fundamentales. Aquí sabríamos que es lógico que el testimonio de esta persona imputada, bueno, la declaración de esta persona imputada, pues tiene una íntima conexión, digamos, tenía una conexión con la detención arbitraria. Pues bien, como él libremente decide declarar, la conexión que existe entre estos dos se atenúa y por lo tanto es válida. ¿De acuerdo? La cuarta fuente es la proporcionalidad. Cuando aquello que, digamos, aquella información que se busca es de tal manera relevante para salvaguardar bienes jurídicos propios comunes que son superiores a aquel bien jurídico que impedía que se obtuviera de forma ilícita, se alega que hay una proporcionalidad. Les pongo un ejemplo. El intervenir las comunicaciones privadas de un grupo terrorista que está planeando un ataque. Aquí es donde se alega que la proporcionalidad opera. ¿Por qué? Porque es importante la privacidad de las comunicaciones. Sí, muy importante. ¿Y será importante la vida y la integridad de las personas que pueden ser víctimas de un atentado terrorista? Sí, mucho más. Y por eso es que esta teoría dice que la proporcionalidad vuelve lícita estas pruebas. Le voy a decir una cosa. El único tema aquí es que estos razonamientos pues no son propios de un sistema de justicia penal moderno, ¿no? O propio de un régimen constitucional y de derecho, sino más bien de regímenes autoritarios. Y el problema de los regímenes autoritarios, que podemos ver también cuando vemos a nuestras autoridades volverse autoritarias, es que cada vez más una persona autoritaria buscará justificar su acción en este tipo de criterios. Se tiene poco control. Pero bueno, hablemos. Bueno, todos ustedes saben que en el procedimiento penal se puede demostrar el delito y la responsabilidad penal a través de cualquier medio lícito de prueba. Hay una absoluta libertad para el que el Ministerio Público pueda hacerse cargo de esta responsabilidad que tiene de demostrar tanto el delito como la autoría o la participación del delincuente. Pues bien, uno de los medios de prueba que puede utilizar el Ministerio Público es la declaración de la víctima. Esto ocurre todo el tiempo. Cuando ustedes tienen un caso de robo, pues presentar y escuchar a la víctima siempre les da muchísima luz en relación con lo que está pasando, ¿no? ¿Quién mejor que la víctima nos podrá decir cómo es que un sujeto se le acercó en las calles del centro de la ciudad de Tlaxcala y le quitó el celular o le arrebató la bolsa? Pues nadie mejor que el testigo, que la víctima. Seguramente esta persona nos podrá describir al ladrón, nos podrá indicar cómo estaba vestido, cuáles son sus características físicas, qué hizo antes, durante y después del evento delictuoso, etc. Será información sumamente valiosa. Y creo que lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, se trata de un fraude, ¿no? Nos podrá dar información muy detallada. Sin embargo, esta situación no se presenta con las víctimas del delito de trata de personas y en general con las víctimas de los delitos de explotación. ¿Por qué? Pues porque las víctimas del delito de trata de personas o las víctimas de delitos de explotación, y bueno, aquí hago un paréntesis para hacer una aclaración. Nuestra Ley General de
trata de personas, bueno, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la asistencia de las víctimas de estos delitos, que es un nombre completo, larguísimo y aburrido. Bueno, la ley de trata contempla los delitos de trata de personas y los delitos de explotación de seres humanos. El artículo 10 de la ley describe el delito de trata de personas. Prácticamente el resto de los tipos penales que están contenidos en esa ley son delitos de explotación, no es trata de personas. Y aquí nada más para hacer alguna referencia, yo sé que ustedes están tomando un taller relacionado con trata de personas y que ya quizá han profundizado en estos conceptos, pero si alguien no puso mucha atención o no tiene muy presente, tenemos que recordar que la trata de personas normalmente es un fenómeno delictuoso que ocurre antes de la explotación de un ser humano. La trata de personas consiste en la captación, el transporte, la entrega o la recepción de una persona con la finalidad de ser explotada, y todo este proceso se da normalmente en contra de su voluntad. ¿De acuerdo? Eso es lo que consiste la trata de personas. Una vez que una persona tiene a otra en la condición concreta para poderla explotar y obtiene de esta persona un beneficio normalmente abusivo, es entonces cuando se da la explotación. Si ustedes se fijan en la Ley General de Trata, tenemos el delito de trata de personas que describe a quien capta o engancha a una persona, la transporta, la transfiere, la aloja, la entrega o la recibe o inclusive la retiene con la finalidad de cometer en contra de ella algún otro delito de explotación. Y el resto de los artículos, 11 y siguientes, están referidos a delitos de explotación. ¿Cómo se explota a la persona? A través de la esclavitud, a través de la servidumbre, a través de la prostitución ajena, a través de otras formas de explotación sexual, a través de los trabajos o servicios forzados, de los matrimonios serviles, de la adopción ilegal, de la pornografía infantil y un largo etcétera. Entonces, ojo, es bien importante tener en consideración que no todos los delitos que están contenidos en la Ley General de Trata les podemos denominar trata de personas, sino que son delitos de explotación. ¿De acuerdo? Pues bien, a ver, déjenme ver aquí que hay me brinca el chat con nada más son los nombres de ustedes pasando lista. Listo. Bueno, les decía, las víctimas de trata de personas, a diferencia de lo que ocurre con las víctimas de otros delitos, no necesariamente nos van a ser las mejores medios de prueba para acreditar el hecho delictuoso o para demostrar la participación o la autoría de la persona que está siendo sometida al proceso. ¿Por qué? En primerísimo lugar, porque las víctimas de trata de personas normalmente han sufrido uno o más eventos traumáticos. Las víctimas de trata de personas no son víctimas comunes y corrientes. A consecuencia de estos eventos traumáticos, las personas empiezan a desarrollar tácticas psicológicas que les permiten emocionalmente soportar las consecuencias de los eventos que han vivido. Pónganse ustedes a pensar en una mujer que es obligada a ejercer la prostitución y por lo tanto sostiene relaciones sexuales con 10 o 12 personas. Imagínense un caso todavía más grave. Imagínense una persona, una niña que es forzada o que es abusada sexualmente, que es explotada a través de la prostitución. Ojo, los niños no ejercen la prostitución, son explotados a través de la prostitución ajena. Imagínense qué tendrá que pasar en su cabeza para que puedan más o menos continuar con su vida. Pues evidentemente desarrollarán ciertas tácticas que van a tener consecuencias muy importantes al momento de dar referencia de los eventos ocurridos.
Una cosa muy importante que también se tiene que tomar en consideración, y esto es fundamentalmente para los señores fiscales, los señores agentes del Ministerio Público, los señores y las señoras agentes del Ministerio Público, agentes de la policía, etcétera, las víctimas de trata de personas y de explotación rara vez ven a las autoridades como sus rescatadores, como sus salvadores o como sus héroes. Por el contrario, los explotadores y los tratantes ya han manipulado muchísimo a las víctimas para que desconfíen de la autoridad. Y por lo tanto, es muy común que los tratantes y los explotadores aleccionen a sus víctimas para faltar a la verdad cuando son entrevistados por una autoridad. Ustedes pónganse a pensar una persona que tiene una situación, que migró de forma irregular, una persona que migró de Centroamérica a México y que está siendo explotado laboralmente en un campo agrícola. Esta persona que está tratando de conseguir lo mínimo indispensable para la subsistencia propia y de su familia, ha sido constantemente amenazado que si no hace determinada cosa o si no accede a determinada petición, va a ser entregado a las autoridades migratorias mexicanas. ¿Ustedes qué creen que pase cuando esa persona sea entrevistado por un agente del Instituto Nacional de Migración? Pues definitivamente no va a confiar en la autoridad. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente porque va a haber consecuencias muy interesantes en relación con sus declaraciones. Incluso las mejores prácticas a nivel internacional señalan que los agentes del Ministerio Público o los fiscales deben de tener muy presente que hay muchos testigos, muchas víctimas que jamás van a servir como testigos en un procedimiento penal. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de un robo, un fraude, un abuso de confianza, donde la víctima es el mejor testigo porque nos va a dar santo y seña de lo ocurrido, va a poder identificar el momento, el modo en que ocurrió, el lugar donde ocurrió el evento, y nos podrá señalar con toda precisión las características del delincuente. Lamentablemente, en relación con el delito de trata de personas, esto no va a ocurrir así. Hay víctimas que han sufrido eventos tan traumáticos o por otro lado han sufrido tantos eventos traumáticos que no tienen la capacidad de ayudarnos a recrear eventos pasados. ¿De acuerdo? No nos van a servir para recrear la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estos eventos traumáticos? Porque normalmente las víctimas de trata de personas y las víctimas de explotación son sujetos del control que ejercen tanto los tratantes como los explotadores. Durante el tiempo en que una persona es explotada o en los procesos de trata de personas, cuando una persona es captada, transportada, entregada o recibida para poder ser explotada, normalmente los tratantes o los explotadores ejercieron diferentes formas de control sobre sus víctimas. Con mucha frecuencia restringieron su capacidad de movimiento, limitaron su libertad de tránsito, los tienen confinados. Muy lamentablemente, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos visto casos de trata y explotación, principalmente laboral, donde incluso los han llegado a amarrar o encadenar a los lugares donde donde son explotados, ¿no? Imagínense, tratando a un ser humano como si se tratara de un animal, ¿no? Precisamente por eso es que la trata de personas y la explotación son delitos que atentan contra la dignidad de las personas, porque a un ser humano se le cosifica, se le trata como una cosa, como un animal, como un mueble, etc.
Pues bien, en primer lugar puede ser la restricción de movimientos. Y esto genera eventos traumáticos. Si quieren un ejemplo muy concreto, pónganse a pensar en ustedes mismos en la época de la pandemia, cuando estábamos encerraditos en nuestras casas y que a veces nuestro principal paseo del día implicaba ir de la recámara a la sala. Imagínense eso acompañado de un fenómeno de explotación o de un fenómeno de trata de personas. Normalmente estas restricciones de libertad pueden ser sutiles, es decir, por ejemplo, no se le permite salir en cualquier momento, no se le permite salir en determinados horarios a la persona, o incluso se les permite salir pero acompañados. Aquí es clarísimo que hay una restricción de movimientos, o puede darse también de manera grave, como les platicaba, cuando se les ata, se les encadena, se les encierra en un espacio determinado. ¿Por qué otra razón, de qué otra manera se ejerce control sobre las víctimas? Creando en las víctimas sensaciones de culpa o de repugnancia. Imagínense cuando un explotador o un tratante ha tomado fotografías de la forma en que, o videos de la forma en que una víctima ha sido explotada a través de la prostitución ajena o de la pornografía. Esa persona siente sensaciones de culpa o de repugnancia por las circunstancias por las que ha pasado. Y en ese sentido se logra restringir la libertad de esa persona. Además, los procesos de trata, en la medida en que van sumando eventos traumáticos, producen que las personas tengan una incapacidad de tomar decisiones, además de que las vuelven temerosas. Temen de la autoridad, temen de sus tratantes, temen de sus explotadores, temen de la gente común en general. ¿Por qué? Porque se ven disociadas, porque no ven en los otros, perciben que los otros no ven en ellos seres humanos, sino cosas. Y por eso las personas son sumamente controlables. Una persona que siente culpa por lo que hizo va a ser fácilmente controlable por sus explotadores, por los tratantes. Una persona que no tiene libertad de ir a donde quiere puede ser fácilmente controlable por un tratante. Además, en muchos de los casos existe violencia. Violencia física, ¿no? La fuerza que se ejerce sobre una persona, pero también violencia psicológica, amenazas con causarle algún daño a ellos o a terceros vinculados con ellos. Y de esta forma se va controlando a la víctima. Los tratantes y los explotadores naturalmente van desarrollando métodos de control de sus víctimas, a veces algunos sumamente complejos, pero que poco a poco van obligando a una persona a someterse a otra. Y eso tiene efectos. ¿Cuál es el efecto? Precisamente los traumas. Estos traumas, que no son otra cosa sino un choque emocional que causa un daño que dura durante cierto tiempo en el inconsciente de una persona, tiene como consecuencia abrumar los mecanismos de defensa psicológicas y biológicas de las personas. Es decir, inciden tanto física como emocionalmente sobre las personas. Por eso es que las personas, a partir de que enfrentan un trauma, normalmente no tienen los recursos suficientes para hacer frente a las amenazas que otras personas o su entorno les puede representar. Las víctimas de trata de personas, es súper importante recordar, normalmente no solo sufren un evento traumático, sino que por regla general sufren muchos eventos traumáticos. Incluso algunos de estos eventos traumáticos se pueden dar antes del proceso de trata de personas. Antes de ser víctima del delito de trata de personas, ya fueron víctimas de algún evento traumático. Y es precisamente este evento traumático
el que las coloca en una situación de vulnerabilidad. Les pongo un ejemplo. Los tratantes que buscan captar principalmente, por ejemplo, mujeres y niñas para explotarlas sexualmente, tienden a seleccionar a sus víctimas a través de determinadas características. Algunas características que son típicas o que ponen de manifiesto que esa persona en particular ya sufrió algún tipo de trauma y que su personalidad, digamos, su psique ya está de cierta forma dañada, lo cual la hace una víctima idónea para la trata de personas o la explotación. Ustedes pónganse a pensar y platiquen con, seguramente ustedes han visto muchos de estos casos, donde se percatan que las víctimas de explotación sexual a través digamos, del comercio sexual ya habían sido abusadas en sus familias, ya habían sido abusadas por sus parejas, etc. Esto es súper común. Claro que esta persona era una víctima idónea. Todo esto es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque las víctimas, sobre todo cuando son mujeres o indistintamente son mujeres o hombres en tratándose de violencia sexual, tienen que ser valorados con mucho cuidado por las personas juzgadoras. Aquí ya voy a empezar a hacer referencia a algunos criterios del Poder Judicial de la Federación. Normalmente en las diapositivas les estoy citando el número de la tesis o de la jurisprudencia. Por ejemplo, esta es una tesis del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en materia penal, ¿no? Le pongo un guión y normalmente pongo el número de registro electrónico, por si es que ustedes quieren buscar el criterio completo en el Semanario Judicial de la Federación, que así lo puedan encontrar. Por ejemplo, este criterio que establece que las declaraciones de las víctimas de trata de personas deben de valorarse conforme al método de juzgar con perspectiva de género. Este criterio nos permite reconocer y puede ser un apoyo para las personas juzgadoras al momento de elaborar y de construir sus resoluciones, porque permite saber que las víctimas de trata de personas normalmente, y en virtud de los eventos traumáticos que han sufrido, no van a necesariamente darnos el mismo tipo de información o con la misma calidad que nos lo daría la víctima de otro delito. Por ejemplo, en esta tesis se hacen referencia a una víctima que tiene dos victimarios. Y cuando declara ante la autoridad en la primera ocasión, cuando se pone ante la autoridad en la primera ocasión, solamente le imputa ciertos hechos con apariencia de delito a una de las personas con la que tiene relación, pero no respecto de la otra. Después, segunda, tercera entrevista, ya le imputa responsabilidad penal al otro, ¿no? Le dice, también cometió ciertos hechos con apariencia de delito. Y finalmente va y declara con el juez y se retracta. Si esto pasara con la víctima de un delito patrimonial como el robo o el fraude, pues seguramente con una sana crítica, de manera razonada, una persona juzgadora no le daría ningún valor probatorio, ¿no? Es evidente. Sin embargo, en los casos de trata de personas, se exige de las personas juzgadoras que apliquen la perspectiva de género al momento de juzgar, que se percaten que la persona que está fungiendo, o más bien que tiene el carácter de víctima y que está dando información, ha sido víctima de actos que atentan contra sus derechos fundamentales, que han provocado una reacción traumática y que esto limita o distorsiona la forma en que recuerdan eventos.
Aquí es muy importante tomar en consideración que la Convención Americana para erradicar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer, ¿no? Por sus siglas en inglés, CEDAW, en su artículo segundo, en los incisos C y D, señalan que las víctimas de delitos sexuales tienen que ser valorados sus testimonios de acuerdo a las circunstancias y a las circunstancias concretas de las personas. Se tiene que valorar tanto su contexto objetivo, es decir, la comunidad, el espacio, el pueblo, la colonia, el barrio en el que se desarrollan, el tipo de relaciones que existen entre otros hombres y mujeres, la forma de negocios lícitos o ilícitos que se llevan a cabo en ese lugar, etc. Así como el contexto subjetivo de esas personas, es decir, qué características concretas tiene una persona que en un momento dado pueden influir para que esa persona dé toda la información que tiene, se reserve cierta información o que simple y sencillamente, pese a haber presenciado y percatados a través de sus sentidos de determinados eventos, sea incapaz de recordarlos. La perspectiva de género, ojo, que aquí sería bien importante hacer esta aclaración, no significa que una mujer, que el testimonio de una mujer tenga que ser creíble simple y sencillamente por ser mujer. Esto se los platico porque yo en mi ejercicio profesional me ha tocado tener contrapartes técnicamente muy buenas y que saben explicarle al juez cómo es que se tiene que aplicar la perspectiva de género, pero también me ha tocado algunas otras contrapartes que lo único que dicen es que alegan que se aplique la perspectiva de género como si eso automáticamente le diera la razón a la parte material que es mujer. Y ojo, eso no se trata, eso no es aplicar la perspectiva de género. La perspectiva de género es un método donde se da cierta flexibilidad para que digamos, cierta flexibilidad en la forma en que un juez valora determinado evento, ¿de acuerdo? Esta tesis de la primera sala, con el número de registro que es de 2017 y que tiene este número de registro que ahí les indico, lo que reconoce es que en relación con los delitos sexuales se tiene que aplicar la perspectiva de género. Nosotros sabemos que hay ciertas formas de explotación propiamente sexuales. Y lo primero que nos dice es, bueno, ojo, tiene que tomarse en consideración que los delitos de naturaleza sexual, por regla general, se cometen sin que haya testigos, sin que haya otras personas presentes, o en ambientes de clandestinidad, donde las personas que en un momento dado pudieran percatarse de los hechos, no están interesadas en cooperar con la policía o con los agentes de la autoridad que investigan o persiguen delitos. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Número 2, que el evento en sí mismo resulta traumático para la persona que tiene el carácter de víctima. Y esto va a generar precisamente que se activen estos mecanismos de protección psicológicos que todos tenemos. Y eso va a impedir en un momento dado que se pueda recordar con precisión el evento. El tercer punto que obliga cuando se juzga con perspectiva de género a las personas juzgadoras es que tienen que tomar en consideración los elementos subjetivos de la víctima. Lo que yo les decía era precisamente esta capacidad que tienen o las características de las personas que en un momento dado pueden influir y que deben de ser tomadas en consideración por las personas juzgadoras. Su edad, su condición social, su pertenencia. Por ejemplo, una persona pobre y una persona rica no necesariamente tienen el mismo grado de instrucción o no necesariamente se pueden percatar de las mismas cosas. Esto se tiene que tomar en consideración. O también la pertenencia a un grupo vulnerable o un grupo históricamente discriminado, por ejemplo, una persona de raza negra o una persona indígena,
pues no necesariamente se van a percatar de las mismas cosas que una persona mestiza o una persona de raza blanca, ¿de acuerdo? Entonces, el juez al momento de valorar el dicho de estas personas tendrá que tomar en consideración estas características particulares. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando hablamos de redes sociales, ¿nos entienden lo mismo nuestros hijos adolescentes que nuestros papás de 60, 70 años? ¿Pueden entender lo mismo cómo funciona una red social? No, ¿verdad? Y precisamente es eso el reconocimiento de una característica personal que nos va a permitir, al momento de valorar la prueba, saber que una persona de 60 años, si le empezamos a hablar de TikTok, no necesariamente, o de los filtros que usan las chicas para tomarse fotos en Instagram, no necesariamente lo va a comprender como lo comprendería un adolescente. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la facilidad o complejidad de conseguir recursos económicos. Si usted le preguntan a un niño de 6 años y le preguntan a una persona de 25 años, se dará cuenta, una y otra tienen diferentes opiniones en la forma de obtener recursos económicos, ¿no? Si nosotros vamos al súper con nuestros hijitos, todo quieren comprar precisamente porque no saben que a veces el dinero cuesta trabajo ganarlo. Una persona mayor seguramente podrá comprender esta situación. Estos son dos ejemplos muy sencillos que nos permiten demostrar este punto. Por otro lado, la declaración de las víctimas, cuando se valora con perspectiva de género, no puede tomar en consideración de forma aislada lo dicho por una determinada víctima, sino que se tiene que analizar lo que dice la víctima en relación con todas las demás pruebas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si una persona, una víctima de un delito sexual nos dice, es que a mí yo tuve relaciones sexuales solo con una persona, pero las pruebas periciales demuestran, por ejemplo, que tiene semen de 2 varones, pues eso nos podría establecer que a lo mejor lo que nos está diciendo la víctima en relación con este punto en concreto, no tenemos que darle tanto peso porque está contradicho con otras pruebas que en su conjunto nos permiten llegar a la conclusión de que lo que ocurrió en realidad fue algo diferente a lo que nos está haciendo la víctima. ¿Eso automáticamente desacredita por completo a la víctima? No. Justamente aquí es donde entra la perspectiva de género que le permite a la persona juzgadora tener cierta flexibilidad. ¿De acuerdo? Y aquí por eso resulta súper importante tener presente la prueba circunstancial. Quienes litigamos mucho o poco tiempo en el sistema tradicional mixto, tenemos muy presente la prueba circunstancial, que existía y estaba reconocida por nuestro sistema de justicia penal, porque era precisamente la concatenación de indicios que, unidos en su conjunto y valorados por el juez, nos permitían inferir hechos desconocidos a partir de otros que sí se conocían. ¿De acuerdo? Un poco siguiendo este principio, un poco, perdónenme que los ponga así, pero es un poco burdo. Si tiene patas de pato, si tiene trompa de pato, si tiene plumas, si tiene cola de pato y hace cuac cuac, pues es un pato. ¿De acuerdo? Esta prueba circunstancial, la complejidad que tiene es que se tienen que enlazar todos los indicios para poder inferir un determinado hecho y nos debe de permitir inferir solo un hecho. Es decir, no dos versiones distintas del mismo hecho. ¿De acuerdo? Ojo, hay una parte importante aquí, es que esta prueba circunstancial, que era la prueba, digamos, la prueba con mayor valor dentro del sistema tradicional mixto, hoy ya no es una prueba en sí misma, ¿de acuerdo? Eso es bien importante decirlo, no es una prueba en sí misma, sino es un método de valoración de la prueba, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha reconocido que puede ser válido para el sistema acusatorio y oral, y esto es bien importante tenerlo presente. Este método de valoración de las pruebas puede ser válido. Ahorita vamos a volver sobre ese tema.
En virtud del delito, de las características del delito de trata de personas y de los delitos de explotación, a veces resulta necesario que ciertas pruebas sean incorporadas por lectura. Y me explico por qué. La trata de personas tiene un carácter transnacional y transestatal muy marcado. Normalmente las víctimas son llevadas de un lugar a otro, precisamente para lograr desvincular a las víctimas de su comunidad donde tienen redes de apoyo. Entonces, normalmente se les lleva de una colonia a otra, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de un estado a otro, o incluso de un país a otro, de un continente a otro, con la finalidad de romper esos vínculos que tienen las víctimas y poderlas poner en una condición donde sean más fácilmente controlables por parte de sus tratantes o sus explotadores. Para eso lo hacen. Pues bien, cuando se localizan y se identifican a víctimas de los delitos de trata de personas o de explotación, resulta común que esas personas pretendan volver a sus lugares de origen o que en un momento dado, por las consecuencias que han sufrido estas personas, no puedan comparecer en juicio. Pues bien, aquí vamos a ver que esta situación y esta realidad puede tener diferentes soluciones. Cuando las personas, por las condiciones en las que estaban, llegan a morir, empiezan a desarrollar trastornos psicológicos permanentes o transitorios graves, o simple y sencillamente pierden la capacidad de declarar, que esto puede darse en virtud de los eventos traumáticos que tienen. Sus declaraciones se pueden leer, es decir, podemos tener una excepción para el principio, para la característica oral del procedimiento. Nosotros sabemos que nuestro sistema de justicia penal es acusatorio y oral. Nuestro proceso será acusatorio y oral, dice el artículo 20 de la Constitución. Bueno, esta característica de oralidad puede tener una excepción, que puede ser, por ejemplo, la incorporación por lectura. Y esta incorporación por lectura está regulada por el artículo 386 del Código Nacional. Tiene que hacerse respecto de declaraciones anteriores, es decir, a declaraciones que se recabaron en audiencias previas o durante la etapa de investigación. Y solamente es procedente cuando el testigo también puede ser un coimputado de la persona que está siendo juzgada, haya fallecido, tenga un trastorno mental transitorio o permanente, o haya perdido la capacidad de declarar. Siempre que estas circunstancias no hayan podido ser anticipadas. Por eso, esto nos permite recordarle a las autoridades que tienen, digamos, un primer contacto con las víctimas o que identifican a las víctimas de trata o explotación, así como a los agentes del Ministerio Público, y que los jueces también tienen que cerciorarse de que esto esté ocurriendo de manera adecuada, es que las personas víctimas de un delito de trata o explotación deben de recibir atención médica y psicológica de acuerdo a sus características y brindada por personal especializado que tenga y que sepa los conocimientos necesarios para identificar a estas víctimas y para brindarles una atención adecuada. Bueno, pues cuando no es posible anticipar el trastorno mental o la pérdida de la capacidad de declarar o simple y sencillamente cree inminente la muerte de la persona, entonces se puede desahogar por lectura, ¿de acuerdo? También puede haber lugar a que se desahogue por lectura cuando la imposibilidad de que una persona declare en juicio le es atribuible al acusado. Todos lo hemos visto en las películas, pero lamentablemente también pasa en la realidad, donde los imputados amenazan a las víctimas o a los testigos de un determinado delito. Y en la trata de personas y en la explotación, donde con mucha frecuencia son redes, son grupos organizados que se dedican a delinquir y a cometer estos delitos, la posibilidad de que se impida la presencia de una persona en el tribunal es alta. Y en ese sentido, se puede desahogar la declaración mediante lectura, ¿de acuerdo?
Una cosa que es bien importante es que esta causa tiene que probarse por el Ministerio Público, que es quien tiene la carga de demostrar los extremos de la acusación. Es decir, no le corresponde a la asesoría jurídica demostrarla, le corresponde al Ministerio Público. Inclusive con esa tesis del segundo tribunal colegiado del segundo circuito, dice que tiene el Ministerio Público que levantar un acta donde se haga constar que las personas víctimas o testigos fueron amenazados, que no basta un documento redactado por la asesoría jurídica donde diga que esto se lo manifestaron los testigos o las víctimas, sino que el Ministerio Público tiene que llevar a cabo algún acto de investigación para demostrar esto. Y bueno, esto es oportuno tenerlo presente. ¿Por qué? Para que los jueces lo exijan, pero también para que los señores fiscales estén preparados para estos casos. Les decía yo que la prueba circunstancial ya fue reconocida por la primera sala, precisamente en la jurisprudencia 201 de 2023, que es una prueba o un método válido para valorar la prueba relacionada con el delito de trata de personas y que puede ser válida para cualquier delito en el sistema acusatorio oral, pero que tiene una especial valía con este tipo de delitos. Les decía yo, no se trata de una prueba en sí misma, sino que en todo caso es un método de valoración. El juez va a valorar las pruebas a través del método circunstancial y que le va a permitir al juez comprobar un hecho atendiendo a las circunstancias o a los indicios. Seguramente todos tendremos presente los elementos subjetivos específicos distintos del dolo, estas intenciones, estos propósitos, estos fines que persigue una persona al momento de cometer un delito y que normalmente forman parte del tipo penal. Bueno, pues estos es difícil acreditarlos de manera directa. Es difícil demostrar qué es lo que estaba pensando una persona en particular. Pues en esos casos, la prueba circunstancial resulta ser la prueba idónea. Las circunstancias, los indicios que rodearon al hecho, con mucha frecuencia nos permiten inferir o comprobar cuál era la intención de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, este método de interpretación, de valoración, perdón, también es importante decirlo que puede ser aplicado por el juez o no. Es decir, el juez no está obligado que en todo caso aplicar el método de la prueba circunstancial para valorar las pruebas. Habrá casos donde no será necesario o que simple y sencillamente el juez no lo estime necesario también, ¿no? Pertinente. Y lo importante aquí es que las pruebas en su conjunto tienen que ser apreciadas de manera conjunta, integral y armónica. Es decir, todas las pruebas nos tienen que dirigir hacia el mismo lugar, ¿no? La mayoría de las pruebas nos tienen que dirigir a la misma conclusión, porque de otra forma, pues, esta prueba circunstancial o este método circunstancial de valoración de la prueba no se lograría. ¿De acuerdo? Y quiero aquí hacer una pequeñísima pausa para leerles este caso. Este caso lo tomé de un manual que tiene la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en unos cuadernos que tiene de formación para el personal jurídico, es decir, gente del Ministerio Público, policías, jueces, en relación con los delitos de trata de personas. Se los recomiendo ampliamente, son muy sencillos y dan muchísima información muy útil. Y cuentan el caso de esta mujer, Elena, que fue llevada a una ciudad en su país proveniente de ella provenía de la provincia y la llevaron a la ciudad, la privaron de la libertad, la encarcelaron y la sometieron a una violación colectiva. Ella era una mujer originaria de un país del centro de Europa y tenía 20 años. En algún punto, las personas que la habían captado, creyeron que ella ya estaba suficientemente suavizada y le empezaron a presionar para que ejerciera la prostitución. Durante este proceso, ella se percata que esta banda que la había captado estaba preparando documentos falsos para poderla llevar al extranjero, para seguirla explotando. Y fue tal su desesperación y su deseo de escapar
que se tiró del segundo piso de un edificio en el que estaba encerrada. Cuando la policía tiene el primer contacto con ella, ella está inconsciente, tiene un choque traumático, tiene una lesión, y la llevan al hospital. En el hospital, pues la atienden de sus lesiones, pero también interviene un psicólogo que la diagnostica con un síndrome de estrés postraumático. Elena, que antes de estos eventos era una joven pues, normal, que tenía su vida normal, que tenía una buena educación, que estaba dedicada a su escuela, etcétera, y que no tenía una familia donde hubiera habido antecedentes de violencia o de abuso, pues vio que su vida cambió de un momento a otro, ¿no? Por estos actos brutales de violencia y por los intentos de sus captores de someterla a la prostitución. Después de estos eventos, cuando fue rescatada, pues bueno, empezó a tratar de ayudar a otras chicas en las mismas condiciones. Presentó evidentemente una denuncia ante la policía. Sin embargo, esto ocurrió hace más de 8 años. Ninguna de las personas a las que ella denunció han sido sentenciadas o condenadas. ¿De acuerdo? Y una de las cosas es que Elena sufre desde entonces ansiedad. Y curiosamente, ella se ha percatado que poco a poco la memoria o los recuerdos que tiene de los eventos a los que fue sometida, al encarcelamiento, a las violaciones colectivas y a la forma en que se trató de obligarla a ejercer la prostitución, poco a poco los ha ido perdiendo, poco a poco se acuerda menos. Elena tiene la necesidad o fue llamada para rendir testimonio ante el tribunal que está llevando el proceso en contra de sus tratantes y de sus explotadores. ¿Qué podría pasar con esta mujer, mis queridos colegas? ¿Por qué estará pasando esto? Evidentemente por los eventos traumáticos que ella vivió. Aquí es muy, muy evidente como una persona que puede ser una persona súper normal, súper destacada en su vida profesional, académica, personal, puede ver en un momento dado sesgada su vida y sufrir un evento tan traumático que la marque para siempre. Estas son circunstancias que las personas juzgadoras, como ustedes, deben de tomar en consideración de manera muy importante. Entonces, en este momento quiero abrir el micrófono porque si existe alguna duda, algún comentario que ustedes quisieran compartir, estoy a su entera disposición. Me parece que aquí resulta sumamente interesante si ustedes han tenido casos que hayan tenido que juzgar o resolver, que nos compartieran, por ejemplo, los retos a los que se han enfrentado, las dificultades que han notado que han tenido el Ministerio Público para acreditar un hecho. Creo que este sería un extraordinario foro para poder compartir estas experiencias. Si alguien desea participar, puede abrir su micrófono o si no, también enviar el comentario por el chat. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en la experiencia que hemos tenido, ver casos de trata de personas donde se ha logrado una vinculación a proceso y, bueno, por alguna maniobra que hacen las defensas, que las víctimas se retracten de sus declaraciones y de sus denuncias, ¿no? Muchas veces porque las propias víctimas, bueno, el tratante ya está detenido, pero tienen contacto con las familias y no sé si esto sea como una coerción que ejercen sobre de ellas para que sigan trabajando en la prostitución y en cierta manera pues ellas se vean obligadas a seguir trabajando para pagar a los abogados y que estas personas obtengan de libertad
y bueno, la técnica que hacen es retractarse. Pero bueno, gracias a los criterios que existen por los federales, pues obviamente que aunque exista esa retractación, pues subsiste la vinculación a proceso. Claro. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Seguramente recordarán los que todavía les tocó trabajar con el sistema tradicional mixto, que había un criterio que se había establecido por la jurisprudencia, donde se señalaba que las declaraciones más cercanas al evento tenían mayor peso que las posteriores, ¿no? El principio de inmediatez. Y así, pues, una declaración, por ejemplo, rendida ante el Ministerio Público pocas horas después del hecho delictuoso, tenía mayor peso que uno distinto dictado ante el juez. Nuestro sistema de acusatorio oral echó por tierra y desterró ese criterio. Ya no el momento en que se recaba la información es lo más importante, sino que solamente contará lo que el juez escucha. Sin embargo, esta regla general tiene que ser atenuada y tiene que ser ponderada precisamente por casos como estos, ¿no? Donde las víctimas o los testigos de delitos de trata de personas o de explotación, donde hay una afectación directa a las víctimas y que normalmente también los propios delitos y las circunstancias en las que vienen estas personas generan eventos traumáticos, pues es muy probable que ocurra esto, ¿no? Que primero no digan nada, que a lo mejor en algún punto intermedio digan algo y que finalmente se terminen retractando. Pues bueno, aquí les digo, afortunadamente ya hay criterios de jurisprudenciales que nos permiten resolver estos casos con justicia, estableciendo que aun cuando hay una retractación o una modificación de los hechos, pues no tienen que influir de manera significativa. Aquí por ejemplo, para que se animen un poco a platicarnos de los casos que han visto, es muy clásico, ¿no? Yo he visto en los contrainterrogatorios que los defensores les piden mucha información a las víctimas para situar el evento en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y esto a veces es complicadísimo, porque las víctimas nos habían dicho en la investigación que estaban recluidas en una casa de color verde, y cuando van y declaran ante el juez, dicen que era una casa roja, que tenía ventanas chiquitas y ahora nos dicen que tiene ventanas grandotas o que no tenía ventanas. Y entonces las defensas dicen, claro, ahí se nota la mendicidad del testigo. Ese testigo no es fiable. ¿Eso bastará? Tenemos que entender que no. Y precisamente por eso es que me centré al tema de los eventos traumáticos al principio de esta exposición, para que ustedes reconozcan, tengan presente y tengan las herramientas para establecer que en virtud de los eventos traumáticos, estas personas pueden ir modificando el relato, pero que el relato debe tener una esencia y que normalmente esa esencia es la que nos permite, vinculándolo con otras pruebas, llegar a una convicción que supere este estándar de más allá de una duda razonable que nos exige nuestra Constitución. Muchas gracias para la licenciada Tlapale Aguilar. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, no sé si hay alguna instrucción en particular de parte del Poder Judicial del Estado o del Centro de Ética Judicial. Doctor, pues muchas gracias por su intervención. Creo que no está mi compañera Lupita. Agradecerle su apoyo también al Centro de Ética Judicial, que siempre nos apoyan con sus ponentes. Muchas gracias, licenciada Maley. Y pues bueno, independientemente, doctor, le quiero hacer entrega del reconocimiento que le otorga la magistrada presidenta Anel Bañuelos Meneses,
El Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento al doctor Mario Uribe Olvera por su participación como ponente en el curso taller La trata de personas y su análisis desde la perspectiva de género, con el tema Valoración de la prueba en casos de trata de personas, con una duración de 2 horas, Tlaxcala de Chicotencal, a los días 27 de febrero del 2024, y lo firma nuestra magistrada presidenta, la maestra Anel Bañuelos Meneses. Muchas gracias, doctor, por su aportación y por apoyarnos este día con sus conocimientos. Pues muchas gracias a todas y todos. Gracias, Muchas doctor. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor Mario Uribe. Gracias a todos. Gracias, Blanca. Nos vemos. Buena tarde. Un último favor, mandé una encuesta en el chat, ya se la compartí también por el chat que creo que tienen en WhatsApp, pero si me pueden ayudar también a llenarla por este medio, nos harían un gran favor. Ya está aquí, creo, para todos, entonces pueden contestarla. Es para saber su opinión sobre esta clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.